cordial saludo para todos. Vamos a continuar con el tema de sucesión. Y en particular vamos a estudiar lo que es este aspecto, ¿no? El límite de una sucesión, que nos va a permitir definir las propiedades de convergencia y divergencia de una sucesión. Y vamos a dividir este tema en dos videos. En el primero vamos a definir lo que es el límite de una sucesión, lo que es convergencia y divergencia, por supuesto. Pero también vamos a presentar una serie de resultados de teoremas que son importantes. Y en un segundo video vamos a aplicar estos resultados resolviendo varios ejemplos, ¿no?, de cálculos de límites de sucesión. Entonces vamos con la primera parte, donde vamos a presentar una serie de resultados. Entonces diremos que la sucesión A sub n tiene como límite el número L, y eso lo escribimos de esta manera, límite cuando n tiende a infinito, aquí del término general de la sucesión igual a L, si A sub n, si los valores de los términos de la sucesión pueden acercarse a L tanto como se desee, tomando a n suficientemente grande, ¿no? La definición del límite, pero aplicada ahora al contexto de las sucesiones. Diremos que si el límite existe, es decir, si se puede calcular este valor, diremos que la sucesión converge o es convergente, y converge precisamente a ese valor, a ese resultado. En el caso de que el límite no exista, diremos que la sucesión diverge o es divergente. Fíjense, aquí tenemos unos ejemplos. En este primer caso, noten que el valor entero n igual a 0 no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta sucesión comienza desde n igual a 1. ¿Okay? N igual a 0, no podemos evaluar esto en 0, ¿no? 3 entre 0 da infinito. Entonces, el primer valor de la sucesión, el primer término, es el A sub 1. Y A sub 1, entonces, corresponde a 3 entre 1, que es 3 más 1, 4. Entonces, cuando n es 1, esta sucesión, fíjense que está arrancando desde 4. Y luego, cuando ustedes comienzan a incrementar los valores de n, podemos calcular el límite, es sencillito. El límite, entonces, aquí, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión, 1 más 3 sobre n, bueno, 3 entre infinito, esto va a dar 0, el resultado aquí es 1. Entonces, fíjense que los términos, ustedes continúan evaluando, por ejemplo, aquí en n igual a 2, esto da 3 medios, 1 más 1,5 daría 2,5. El siguiente valor, pasamos de 4 a 2,5. Luego, cuando n es 3, aquí vamos a tener 3 entre 3, 1 más 1, 2, que es el siguiente. Pero cuando n tiende a infinito, los valores se van a ir concentrando entonces en torno a esa asíntota horizontal. ¿Okay? Al valor A sub n igual a 1, cuando n está tendiendo a infinito. ¿Okay? Entonces, aquí está el valor de convergencia, que es 1. En el caso de esta sucesión, nuevamente el valor inicial de ella no puede ser 0, porque tenemos una indeterminación. Entonces, comenzando en 1, vamos a tener 1 entre 1 da 1, 3 menos 1, 2. Entonces, el primer valor de la sucesión es este que está aquí, en moradito, cuando n es 1. Luego, cuando n es 2, esto da 3 menos 1 medio, que va a ser 2,5. Entonces, estamos acá. Y así, cuando n es 3, esto va a ser 3 menos 1 tercio, que es este valor acá, 2,66. Pero cuando n tiende a infinito, el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión, 3 menos 1 sobre n, 1 entre infinito, esto da 0, el resultado de este límite es 3. Y fíjense que hacia esa recta, hacia esa asíntota, es que están tendiendo los valores de nuestra sucesión. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, la gráfica nos está indicando que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión es 0. O sea que esta sucesión también converge y converge hacia 0. Las anteriores no lo comenté,
Pero, por supuesto, ambas convergen. La primera converge hacia 1 y la segunda converge hacia 3. Esta está convergiendo hacia 0. Pero fíjense que aquí tenemos un fenómeno que no teníamos en el caso, en las dos sucesiones previas. Aquí tenemos el fenómeno este de las oscilaciones de alternancia. Y eso es debido a la presencia de este término, que él va a resultar en dos valores. O da -1 o da 1. ¿Cuándo da -1? Da -1 cuando n es impar. Y da 1 cuando n es par. Entonces, es por eso que cuando n es impar, tenemos estos valores por debajo de 0, los valores negativos, que es el signo aquí. Y cuando n es par, tenemos resultados por encima de esta recta, ¿no? Lo que sería el eje de las x. Aquí sería el eje de las x donde está n, está aquí abajo. Entonces, para hallar este límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión de a sub n, aquí hay que dividir esto en dos casos. Considerar cuando n es par y considerar cuando n es impar. Si el límite es el mismo, da el mismo valor, entonces el límite de la sucesión para cualquier n es el mismo valor. Y eso en este caso ocurre, porque cuando n es par, ustedes calculan este límite cuando n tiende a infinito, ¿ok? Y considerando el caso de n par, aquí vamos a tener cuando n es par, esto va a dar menos 1 a un número par, da positivo, entonces aquí nos va a dar 1 entre n. Pero este límite da 0. Y cuando ustedes evalúan, en el caso, déjenme cambiar de color para que se diferencie un poquito. En el caso cuando n es impar, nosotros tomamos límite cuando n tiende a infinito, n impar, vamos a tener menos 1 entre n. Menos 1 a la n va a dar un resultado negativo, da menos 1, pero este límite también da 0. Entonces, como ambos límites, cuando n es par, cuando n está en una posición par, y cuando n está en una posición impar coinciden, entonces el límite de la sucesión para cualquier n, este también da 0. Entonces, es por eso que tenemos esta asíntota para el caso de esta sucesión. En esta última, fíjense que se está dando un fenómeno de alternancia también, pero aquí el valor de amplitud, nosotros pudiéramos conectar los puntos de esta manera. Aquí tenemos el fenómeno de alternancia, pero también los valores de la sucesión están incrementándose. Entonces, aquí nos estamos alejando de 0, como si hacíamos antes. Entonces, esta sucesión no converge. Ella está divergiendo. Entonces, en este caso, la sucesión diverge. ¿Okay? A medida que n aumenta, los valores de la sucesión, los a sub n, están incrementándose. Por lo tanto, la sucesión diverge. Entonces, de las gráficas que les acabo de mostrar, las tres primeras convergen, y la última diverge. Entonces, las dos primeras lo hacían a 1 y a 3. Aquí me pasé. Esta lo hacía a 0 y la cuarta sucesión diverge entonces. Ok, entonces vamos a continuar presentando resultados y vamos a considerar aquí propiedades de límites de sucesiones. Y fíjense que esto está muy relacionado con los límites que uno ve en cálculo 1, las propiedades algebraicas de los límites, y aplicados aquí a la situación particular de la sucesión. Entonces, partimos de dos sucesiones que son convergentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes calculan el límite cuando n tiende a infinito de a sub n y el límite cuando n tiende a infinito de b sub n, vamos a obtener un valor específico. Adicionalmente, k, que aparece aquí en una parte de estos límites, de estas propiedades, va a ser un número real constante. Entonces, bueno, propiedad 1, el límite de una constante es la constante, es lo que nos está diciendo esta propiedad, aplicada aquí al contexto de las sucesiones. N es una cantidad entera. Aquí la del factor lineal.
Si tenemos una sucesión multiplicada por un número constante, entonces ese número, esa cantidad constante, puede salir del límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de k por a sub n es igual a k por el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, del término general de la sucesión. El límite de la suma algebraica de dos sucesiones es igual a la suma algebraica de los límites de las sucesiones. Aquí el límite de un producto de sucesiones es igual al producto de los límites. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de cero. El límite de una potencia es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Y la propiedad 7 corresponde a un caso particular de la propiedad 6, donde el exponente es un número constante, ¿no? Aquí P es constante. Entonces simplemente el límite afecta a la parte variable, la parte que depende de n, que en este caso corresponde a la base de esta exponencial. Las propiedades 8 y 9 ya son, no tanto de propiedades, son límites de sucesiones específicas, ¿no? Aquí tenemos una exponencial, r es un número y n, el exponente, es lo que está cambiando. Entonces tenemos aquí 4 posibilidades dependiendo del valor de r, ¿no? de la base de la exponencial. Entonces, déjenme colocar aquí, dibujarles una recta. Ahora sí, está respondiendo a esto. Este es el 0, esto es 1 y esto es menos 1. Estos son valores de r. Entonces, fíjense que cuando el valor absoluto de r es estrictamente menor que 1, el límite cuando n tiende a infinito de esta exponencial es 0. Eso ocurre entonces cuando r está dentro de este intervalo. No puede valer menos 1, fíjense que esto es estrictamente menor a 1, y no puede valer 1. Entonces cuando r está dentro de este intervalo, entre menos 1 y 1, el resultado de este límite es 0. Cuando r está aquí en 1, el resultado es 1. Cuando r está aquí en menos 1, no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, eso es fácil darse cuenta. Ustedes están teniendo el límite de menos 1 a la n. Y aquí tenemos dos posibilidades. Cuando n es par, el resultado es 1, pero cuando n es impar, el resultado es menos 1. Entonces, cuando el límite de las posiciones pares es distinto al límite de las posiciones impares, entonces el límite de la sucesión para cualquier valor de n no existe. ¿Por qué? Bueno, porque los límites nos dieron diferentes. Entonces, es por eso que cuando la base aquí es menos 1, el límite no existe. Y cuando la base está en esta parte, valores más pequeños que menos 1 y valores más grandes que 1, entonces el límite diverge. Estas son entonces todas las posibilidades que tenemos cuando aparece esta sucesión. En este caso, la última propiedad, tenemos n a la p, el primer caso, la parte de arriba, y abajo lo podemos expresar, fíjense, como 1 entre n a la p, ¿no? Porque p aquí está con signo negativo. Entonces, en el primer caso, cuando n crece, esto está tendiendo hacia infinito. Y en el segundo caso, como estamos en el denominador, ese crecimiento está en el denominador, el cociente va a tender a 0. Aquí P es un número fijo, ¿no? Una constante. Entonces, estos son dos resultados que, a diferencia de los anteriores, las 7 propiedades anteriores eran propiedades de límite. Aquí estamos concentrándonos en 2 sucesiones específicas, ¿no? En la primera es el exponente quien cambia y en la segunda es la base quien está cambiando. ¿Okay? Son exponenciales. Y vamos a cerrar considerando unos teoremas de límites de sucesiones. El primero de ellos relaciona lo que es la convergencia absoluta. Fíjense que aquí aparece un valor absoluto con la convergencia normal.
sin valor absoluto. Entonces, lo que nos dice este resultado es muy específico, ¿no? Si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del término general o enésimo de la sucesión es 0, entonces nosotros podemos asegurar que el límite, ahora sin los valores absolutos, también va a ser hacia 0. El límite del término general de la sucesión. Entonces, convergencia absoluta implica entonces convergencia normal. Ese es un resultado. Pero aquí la convergencia es hacia 0. Si da otro valor, entonces este resultado no aplica. Esto es muy específico, ¿no? Recuérdense que sí, esta es la condición. Si se da esta condición, entonces podemos asumir este resultado. Pero solo si se da esta condición. Si nosotros hallamos este límite y nos dio 25, entonces no podemos asegurar nada sobre la convergencia 0 del término general. ¿Por qué? Porque el resultado, la hipótesis para que el lado derecho aquí de esta condición o de este teorema sea cierto, es que esto tienda a 0 exclusivamente. Teorema 2. Este teorema 2 es interesante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Déjenme colocar aquí una gráfica para que se entienda lo que es el teorema 2. Entonces, en el teorema 2, nosotros tenemos nuestra sucesión. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un conjuntico de puntos. Porque la sucesión funciona es para valores enteros del dominio. Entonces estamos considerando n, números enteros. Entonces, este teorema lo que relaciona es el caso discreto, ¿okay? El caso discreto, que son estas pelotitas, y déjenme cambiar el color para que se aprecie, con el caso continuo, que es como la función que va a aparecer cuando conectamos los puntos. Entonces, vamos a suponer que cuando conectamos los puntos hablamos de f de x, y es como si tuviéramos una variable entonces x que es continua, que nosotros podemos evaluar x en cualquier valor, por supuesto en los enteros 0, 1, 2, 3, 4, pero también en posiciones intermedias, en 0,1, en 0,15, en 0,25. Entonces, lo que dice este teorema es que nosotros tenemos una sucesión y si existe una función continua de 0 a infinito, dominio y R los reales, tal que f evaluado en los enteros sea igual a la sucesión para cada valor entero, entonces la función continua y la sucesión tienen el mismo comportamiento. Entonces, si nosotros conseguimos una función que conecte los puntos, entonces nosotros podemos trabajar con la función. Eso es lo que nos dice este teorema. Entonces, este resultado es útil. Aquí, observación 1. Entonces, el teorema habla de esta conexión entre el mundo discreto con el mundo continuo. Y este resultado nos va a permitir probar convergencia. Fíjense, nosotros podemos trabajar entonces con el límite de la función continua. Aquí tenemos eje x. Y eso nos va a permitir establecer conclusiones para la sucesión. Si la función entonces continua converge, entonces la sucesión también. ¿Okay? Si nosotros logramos convergencia en la continuidad de valores, entonces en los valores discretos también vamos a garantizar la convergencia. Es lo que nos dice este resultado. Y también nos va a servir para probar monotonía y acotación. Monotonía y acotación, aquí observación 2, la vamos a definir más adelante, ¿okay? En videos posteriores. Pero de momento, este resultado que nos conecta lo discreto con lo continuo, nos va a servir entonces para probar convergencia, monotonía y acotación. ¿Okay? Nosotros podemos trabajar con la continuidad de los valores. Ya veremos cómo se hace eso. Pero es importante que tengamos presente este resultado, que lo vamos a utilizar muchísimo. Y para terminar, tenemos la regla del L'Hopital. Entonces, si nosotros logramos esa conexión entre lo discreto y lo continuo, podemos entonces aplicar L'Hopital. Entonces, fíjense que, recuérdense que L'Hopital primero aplica, es para indeterminaciones del tipo cociente, ¿no? 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos dos sucesiones. La sucesión A sub n y la sucesión B sub n. Y nosotros queremos calcular el límite
cuando n tiende a infinito del cociente a sub n entre b sub n. Entonces, si se da el hecho de que nosotros podemos relacionar estas sucesiones con funciones continuas, que al evaluarse en la cantidad entera nos da la sucesión, entonces tenemos g en n, f en n nos da sub n y g en n nos da b sub n, entonces nosotros podemos pasar ahora a funciones continuas. Entonces este límite del cociente de los términos generales de estas sucesiones, entonces podemos trabajar con las funciones continuas. Aquí a de n la estamos asociando con f de x y b de n con g de x. Entonces si este límite de este cociente corresponde a una indeterminación de esta forma, 0 entre 0, infinito entre infinito, bueno, podemos utilizar L'Hopital, ¿no? que implica derivar el numerador y derivar el denominador. Entonces, este resultado también se basa en la relación que existe, vamos a indicarlo de esta manera, entre el mundo discreto, que es donde trabaja, opera la sucesión, y el mundo continuo, donde están las funciones f de x, g de x, que nosotros estamos habituados a manipular. Entonces, les agradezco su atención enormemente. Les recuerdo que es importante que estos resultados los retengamos antes de ir al video siguiente, donde vamos a considerar varios ejemplos de convergencia, de cálculo de límites, y utilizaremos muchas de estas propiedades que presentamos en este video. Que tengan un excelente día.